Un saludo de bienvenida para todas las personas que llegan a este tutorial donde se explicará el producto de los vectores. Para ello, inicialmente daremos el concepto de producto de vectores y luego se explicará la forma de averiguar el módulo o magnitud de un vector resultante entre producto de vectores. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre vectores y sus elementos, la suma y resta de ellos, también el producto escalar entre vectores. Los conceptos tratados en estos tutoriales son claves y fundamentales para comprender mucho mejor el producto de vectores. ¿Qué es el producto de vectores? Consiste en multiplicar dos vectores y su producto da como resultado otro vector. Se debe diferenciar el producto de vectores con el producto escalar o llamado también producto punto o producto interior de un vector. El producto de vectores se identifica por el signo de la multiplicación, mientras que el producto escalar se identifica con este punto. En el producto de vectores intervienen dos vectores y originan como resultante otro vector, mientras que en el producto punto o producto escalar o producto interior intervienen dos vectores y se origina como resultante una medida escalar. En este caso, la resultante tiene dirección y sentido porque es un vector, mientras que en el producto escalar la resultante no tiene dirección y sentido, o sea que no es un vector. Con la siguiente imagen vamos a explicar el producto vectorial. Aquí se tiene un tornillo, el cual va a ser girado utilizando el movimiento de esta llave. A la llave en este extremo se le aplica una fuerza para que gire en esta forma. Este viene a ser el vector fuerza. Aquí aparece otro vector, que es la distancia o desplazamiento de la fuerza entre el punto de equilibrio o punto de giro de este cuerpo, que es el tornillo, y el punto donde se aplica el vector fuerza. Si aplicamos esta fuerza en esta dirección y sentido para que la llave gire en esta forma, el cuerpo, o sea, el tornillo, también girará en esta forma y se origina un vector resultante que tiene una dirección hacia el sur y con un sentido negativo porque va hacia abajo. Este vector resultante es lo que se llama en física el momento de fuerza o torque. Con esta fórmula se puede resumir el momento de fuerza o torque, identificado con la letra griega tau, en donde el momento de fuerza o torque es el resultado del producto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento o distancia. Este es un ejemplo en física de producto de vectores. Se define el momento de fuerza o torque como el producto vectorial entre la fuerza que se aplica a un cuerpo, en este caso a este tornillo, y la distancia entre la fuerza y el punto de giro o rotación de este cuerpo. Procedemos ahora a explicar la forma como se puede averiguar el módulo o magnitud del vector resultante. En este ejemplo viene a ser el momento de fuerza o torque. Primero vamos a deducir la dirección y el sentido del momento de fuerza o torque, o sea, este vector resultante. Pasamos acá a este plano el punto de equilibrio o rotación del cuerpo que viene a ser el tornillo, o sea, este punto. Trasladamos el vector distancia o desplazamiento, que también recibe el nombre de brazo, y el vector fuerza, que es la que vamos a aplicar con la llave para girar en esta forma. Ubicamos aquí en forma paralela este vector fuerza. Entre los dos vectores se forma el ángulo alfa, que es igual también en la unión
unión de los dos vectores en este punto. Cuando se aplica esta fuerza, se realiza en forma perpendicular al vector desplazamiento o distancia. En este caso, el ángulo tendrá un valor de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Para hallar la dirección y sentido del vector resultante entre estos dos vectores, se aplica el método de la mano derecha. Esta consiste en colocar la mano en donde se unen los dos vectores, de tal forma que los dedos queden abiertos en dirección hacia el vector fuerza. Aquí también lo podemos apreciar. Se coloca la mano derecha en la unión de los dos vectores de tal forma que al extender los dedos queden en dirección hacia el vector fuerza. Luego se cierran los dedos y se aprecia que ellos están indicando un giro en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, en el sentido horario. Cuando esto sucede, el vector resultante, o sea, el momento de fuerza o torque, tendrá signo negativo. Y la dirección del vector resultante lo da el dedo pulgar. Como aquí está señalando hacia abajo, este vector resultante tiene una dirección hacia el sur y tendrá sentido negativo de acuerdo al giro que ha realizado en este momento. En el producto de vectores, el vector resultante es perpendicular a los dos vectores multiplicados. Para hallar la resultante del producto entre dos vectores, se multiplica el módulo del vector A por el módulo del vector B y por el seno del ángulo formado entre ellos. En este ejemplo, el vector resultante es el momento fuerza o torque. El módulo del vector A viene a ser el de la fuerza y el módulo del vector B viene a ser el de la distancia o desplazamiento. Y el ángulo corresponde al formado entre la unión de los dos vectores. El vector resultante también se puede averiguar por el paralelogramo. Se aprecia que aquí se ha formado una figura de 4 lados. Y como en esta figura los ángulos son de 90 grados, se forma un rectángulo. Y el área de un rectángulo viene a ser el ancho, o sea, el módulo del vector fuerza, multiplicada por el largo, que viene a ser el módulo del vector distancia o desplazamiento. Apliquemos estas fórmulas en el siguiente ejemplo. El vector fuerza tiene un módulo o magnitud de 8 newton y el desplazamiento o distancia tiene un valor de 0.4 metros, que es la distancia entre el punto de equilibrio del tornillo y el punto donde se aplica la fuerza. Se resuelve el ejercicio aplicando esta fórmula. Hacemos el reemplazo del módulo del vector fuerza, que son los 8 newtons, multiplicada por el módulo del vector de desplazamiento o distancia, que es 0.4 metros. Y como este ángulo es recto, tiene un valor de 90 grados, o sea, seno de 90 grados. El producto entre 8 y 0.4 es 3.2 newton por metro. Al averiguar con una calculadora científica el seno de 90, nos da un resultado de 1. El resultado de esta multiplicación es de 3.2 newton por metro y tiene signo negativo porque el vector resultante, en este caso el torque, va hacia abajo. También la podemos averiguar aplicando la fórmula del paralelogramo. Para hallar el área, multiplicamos el módulo fuerza, que viene a ser el ancho, o sea, 8 newtons, y el módulo del vector distancia o desplazamiento, que vienen a ser 0.4 metros. Al realizar esta operación nos da como resultado 3.2 newton por metro, con el signo negativo debido a que el sentido del torque en este caso es hacia abajo. La interpretación de este resultado es el siguiente. Cuando se aplica una fuerza
en esta dirección y en este sentido a esta distancia o desplazamiento del punto de equilibrio o punto de giro del cuerpo, que en este caso es el tornillo, se obtiene como resultado un vector con dirección sur y con sentido negativo. Esto implica que cuando se aplica la fuerza y se realiza este giro, el tornillo rotará en esta forma y se va dirigiendo hacia abajo, es decir, el tornillo va penetrando dentro de la madera. Observemos el siguiente ejemplo, pero en sentido contrario, en donde la fuerza ya tiene una dirección y un sentido distintos al ejemplo anterior. Trasladamos en este plano el vector desplazamiento o distancia, el punto de giro, también el vector fuerza, que en este caso tiene esta dirección y este sentido. Trasladamos estos dos vectores para formar el paralelogramo. Recordamos que esta fuerza es perpendicular a este vector de distancia o desplazamiento. Es un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Para la dirección y sentido aplicamos el método de la mano derecha. La colocamos aquí en el punto donde se unen los dos vectores, que también la podemos colocar en esta parte. Apreciamos que al colocar la mano derecha y extendemos los dedos, van en dirección hacia la fuerza. Al cerrar los dedos, tienen una dirección en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En este caso se identifica con signo positivo y el dedo pulgar está señalando hacia arriba. Por tal razón, el vector resultante, en este caso el torque, tiene la misma dirección del dedo pulgar, o sea, hacia arriba. El módulo o magnitud de este vector resultante se puede averiguar aplicando la fórmula del seno o también aplicando la fórmula del paralelogramo. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos que el vector fuerza tiene un módulo o magnitud de 7 newtons y la distancia o desplazamiento tiene un módulo o un valor de 0.3 metros, o sea, la distancia del brazo de esta llave. Se aplica la primera fórmula, se hace el reemplazo. El módulo de la fuerza es de 7 newton y el módulo del desplazamiento o distancia es de 0.3 metros. El ángulo es de 90 grados. Se realiza esta multiplicación dando como resultado 2.1 newton por metro y en la calculadora científica al averiguar el seno de 90 da un valor de 1. Al realizar esta operación se obtiene como resultado que el vector resultante o torque es de 2.1 newton por metro. En este caso, el torque es positivo de acuerdo al análisis que se hizo con la dirección y sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto lo podemos averiguar utilizando la fórmula del paralelogramo. El ancho del rectángulo viene a ser el módulo de la fuerza y el largo del rectángulo viene a ser el módulo de la distancia o desplazamiento. Hacemos el reemplazo de estos valores y al realizar la operación se obtiene que el torque es de 2.1 newton por metro. La interpretación de este resultado es la siguiente, que al aplicar una fuerza en esta dirección y este sentido y multiplicarla por el vector distancia o desplazamiento, se origina un vector resultante con dirección hacia el norte y sentido positivo, porque va hacia arriba. En otras palabras, cuando a esta llave le aplicamos una fuerza para que gire en esta dirección y este sentido, el cuerpo o tornillo girará también en este sentido y el vector resultante muestra que ese torque va hacia arriba, es decir, el tornillo va saliendo desde el punto donde estaba incrustado en la madera.
En el próximo tutorial se explicarán ejercicios en donde el ángulo entre los dos vectores es diferente a los 90 grados. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.